En el video de hoy verás 10 besos turcos apasionantes que te dejarán sin palabras. Después de leer todos sus comentarios sobre el último video sobre besos, decidí hacer una lista de las parejas más hermosas de las series y dramas turcos en base a sus sugerencias. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Amor, lógica, venganza. Esta serie turca es una nueva versión del drama coreano Kanen Single Lady y ha ascendido rápidamente a la cima de la concurrida industria de las comedias románticas turcas. Esre y Oğuzhan se separan después de un sorpresivo divorcio precipitado por Esre, quien ya no podía soportar la tensión mental y física de ser el único sostén de la familia mientras Oğuzhan persigue su objetivo empresarial. Se reencuentran años después, cuando Oğuzhan se ha convertido en un exitoso hombre de negocios y Esre, a pesar de su actitud agresiva y positiva ante la vida y las oportunidades, se ha mantenido dentro de sus orígenes de pequeño barrio. Esre es una mujer de acción que es reservada con sus palabras de amor. Oğuzhan no ha tenido a nadie más en su corazón excepto a Esre desde primer grado. Carece de una comprensión clara de cómo desarrollar una conexión romántica porque carece de un modelo masculino decente, pero la ama con todo lo que es. Le falta la confianza para oponerse al divorcio de Esre y afirmar que ella nunca lo amó. Es tan extraño que la chica más atractiva del barrio se cansó de él, el nerd de buen corazón pero poco más en su nombre. Una versión más madura de que Oğuzhan y Esre aprenden a unirse mientras llevan la memoria muscular de un gran amor, donde sus corazones solo se llaman por su nombre en los momentos más tranquilos. Ofrece una historia de amor emocionalmente inteligente en la que cada uno acepta sus propios defectos y persigue un camino significativo para abrazar al otro tal como es. Como señala Oğuzhan, no elegimos de quién nos enamoramos, y una vez que lo hacemos, no los abandonamos a pesar de sus altibajos. ¿Estás de acuerdo en que no podemos elegir de quién nos enamoramos? Por favor, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Número 9. Erkay. Las oleadas de invasiones tribales y de otro tipo han dejado su huella en la Mardin moderna desde la Edad de Piedra. Aunque hoy en día coexiste un amplio conjunto de identidades religiosas y étnicas en Mardin, posiblemente su identidad cultural sigue siendo el factor de unión más fuerte, parte del cual se transmite artísticamente a través de la trágica historia de amor de Miran y Reyyan. Miran es retratado como Erkay, quien metódicamente planea un matrimonio falso con Reyyan con la única intención de vengar la brutal muerte de su madre, que él cree que ocurrió a manos del padre adoptivo de Reyyan, Azar Sadoglu. Reyyan se sorprende cuando Miran emerge como un príncipe en su reino, evidentemente enamorado de ella y eligiéndola abiertamente sobre su prima mimada y favorita de la familia, Yaren. Miran y Reyyan construyen un vínculo profundo a lo largo de su tiempo prenupcial, y Miran queda cautivada misteriosamente por la pureza encantadora y confiada de Reyyan. La realidad absoluta de que Miran y Reyyan están hechos el uno para el otro se oculta entre las mentiras, los hechos a medias y las verdades ocultas de las dos poderosas familias. Miran ve a la verdadera Reyyan debajo de sus escudos protectores y sabe que su corazón no puede pertenecer a nadie más. Miran no quiere nada más que amar y ser amado por Reyyan. Número 8. Inolvidable. Esta serie de 90 episodios te llevará a través de un triángulo amoroso que convierte a dos hermanas en enemigas. Herún es hijo de un rico hombre de negocios y trabaja junto a su padre, Feyyaz, para administrar el negocio familiar. Siente algo por Melde, que trabaja en su empresa. Melde es una joven encantadora que es a la vez lógica e idealista, razón por la cual Feyyaz la admira. Sin embargo, Herún comienza a notar a otra chica, Eda, a quien conoce por casualidad. Deja a Eda después de unos apasionados fines de semana porque su padre, Feyyaz, quiere que se case con Melde. Como resultado, Herún decide casarse con Melde, quien es aprobada por su padre. Cuando Herún y su familia van a pedirle a la familia de Melde su mano en matrimonio, se encuentran con una sorpresa muy mala. Melde y Eda son hermanas. Eda permanece en silencio y actúa como si nada hubiera pasado entre ellos. Aunque Eda trata de enterrar su tristeza profundamente y ocultar sus sentimientos genuinos por Herún por el bien de la felicidad de su hermana, la pareja se vuelve más cercana con el tiempo. Eda ahora lleva el dolor de su hermana en un hombro y su amor por Herún en el otro. Cuando Eda descubre que está embarazada del hijo de Herún, la historia se vuelve más complicada. Número 7. Luna llena. Luna llena es para ti si quieres algo simple, romántico, con un conflicto mínimo y muchos momentos fascinantes como los celos y las miradas. Cuando hablamos de química amorosa, es difícil no pensar en Ferit y Nazli, ya que tienen una conexión visual maravillosa, una historia hermosa, es realmente conmovedora, los opuestos se atraen y es agradable. Si tuviéramos que hacer un paralelo, sería Christian y Anastasia en 50 Shades of Grey.
Vimos en un episodio lo increíble que Ferit y Nazli no podían quitarse las manos de encima. Ferit y Nazli son dos personajes encantadores con mucho potencial. La trama tuvo sus altibajos, pero mientras fuera intrigante, estaba satisfecho. Ferit es un tipo musculoso que, aunque tiene corazón, funciona solo con su cerebro. Puede ser desagradable a veces, pero cuando está celoso, se nota en su rostro. Nazli, por otro lado, es del tipo alegre, lindo e hilarante. Número 6. Amor eterno. En esta serie se exploran los temas del amor, el sacrificio y las consecuencias de las propias elecciones. Kemal es un joven apasionado y optimista de una familia de clase trabajadora. Estudia ingeniería de minas mientras también trabaja en barcos y recauda dinero para mantener a su familia porque no tiene una vida rica, pero nunca se queja de ser pobre. Por otro lado, Nien, hija de una familia adinerada y poderosa, está comprometida con Emir, un rico hombre de negocios abusivo y dominante. A pesar de sus diferencias de estatus social y los peligros de estar juntos, Kemal y Nien se enamoran e intentan encontrar la manera de estar juntos. Soportan varios obstáculos, incluida la interferencia familiar, la presión social y la envidia y la ira de Emir. Número 5. Te alquilo mi amor. Esta serie, que cubre temas de amor, familia y devoción, ha recibido elogios por su convincente trama y las excelentes actuaciones de los actores principales. La serie fue un gran éxito en Turquía y tiene una base de fans internacional considerable. Sigue a Defne y Ömer, quienes se unen por un acuerdo de matrimonio por contrato. Ömer Ipliksi, un apuesto y próspero hombre de negocios, es el soltero elegible que toda mujer desea. Y Defne, bueno, ella era como un soplo de aire nuevo para Ömer, cuyas cicatrices pasadas lo habían dejado enfurruñado en la soledad. Su comportamiento optimista y su verdadera inocencia despertaron en él una sensación de asombro y restauraron su confianza en la humanidad. A su vez, Ömer sacó a relucir en Defne algo que ella nunca había tenido la oportunidad o la confianza de perseguir. Esta mezcla de personalidad cálida / diagonal fría proporcionó un gran equilibrio entre la pareja. Comienzan a desarrollar afecto el uno por el otro a medida que pasan más tiempo juntos y su relación se desarrolla. Mientras navegan por las dificultades de su contrato de matrimonio y lidian con la interferencia de sus familias y la sociedad, la pareja enfrenta varios desafíos. Número 4. Amor y dinero negro. Uno de los mejores programas para ver con tu pareja porque te puede enganchar rápidamente. Elif y Ömer, por supuesto, son los más destacados. Como intérpretes principales, lo han logrado. Qué partido y relación más significativos. Era imposible tener suficiente de Mer y Elif. Su química en pantalla fue increíble. Ambos fueron impresionantes de ver y aportaron mucho a los papeles que interpretaron. La química de Ömer y Elif es casi inigualable en el drama. Fue tan convincente que querrás ver más programación turca con estas dos estrellas, quienes recientemente han indicado un verdadero deseo de colaborar nuevamente. Elif y Ömer se han visto alterados por los numerosos obstáculos que han experimentado. A medida que su amor se hace más fuerte, los vemos madurar. Número 3. Amor prohibido. Esta serie ha sido aclamada por sus personajes fascinantes y su convincente historia, que cubre temas de amor, pasión, celos y traición. Tiene un gran seguimiento internacional y es un espectáculo popular y aclamado por la crítica en Turquía. Sigue la narrativa de Belul, un joven atractivo y encantador que ha regresado recientemente a Estambul después de terminar sus estudios en otro país. Es hijo de una familia rica y poderosa, y es conocido como un playboy. Biter es una joven hermosa e intelectual que está casada con Adnan, un rico y exitoso hombre de negocios mucho mayor que ella. Adnan, el esposo de Biter, es posesivo y dominante, y ella se siente atrapada y miserable en su matrimonio. A pesar de los peligros, Belul y Biter se enamoran y comienzan una aventura. Se esfuerzan por mantener oculta su relación, pero Adnan y el resto de la sociedad finalmente se enteran. La pareja se encuentra con una serie de dificultades en su intento de retener su amor mientras lidia con las consecuencias de sus acciones. Número 2. Karadagi. Mientras veo esta serie, mi corazón canta, llora, ríe y se calienta. Muestra un verdadero amor desinteresado no solo entre los dos personajes principales, Mahir y Feride, sino también entre familiares, vecinos y amigos. Las personas, las emociones y las interacciones con la familia se sienten auténticas y reales. Muchas veces, la historia de amor y la pelea me hicieron llorar. El obediente y amoroso hijo de Nasif, Mahir Kara, es el más sincero de los amantes. Justo pero humilde, y un mezquino lanzador de bofetadas otomanas. Se ve muy bien con camisas y un traje de 3 piezas con un toque turco.
También parece ser un besador fantástico, pero estoy divagando. Por otro lado, tenemos a nuestra heroína, Feride Sadoglu. Bergüzar Korel interpreta admirablemente el papel del noble juez. Ella es el amor inesperado pero real de Mahir. Es una adorable, obstinada y sensata defensora de la ley, con un gran corazón. Es tranquila pero apasionada, y posee más abrigos que cualquier otra dama en la historia. Feride puede meter toda su ropa delgada y tacones en una sola maleta pequeña. Algunos sienten que al final se rinde demasiado, pero creo que es increíble. Número 1. Amor en blanco y negro. Aunque no vimos muchas escenas de Ferhat y Asli, puedo decir que las pocas que vimos fueron magníficas, mágicas y, lo más importante, románticas. Con cada mirada, risa, sonrisa y toque, ambos comenzaron a sentirse como si estuvieran envueltos por el amor del otro. Personalmente, creo que la historia de amor de Ferhat y Asli no es perfecta, pero es mágica y llena de confianza. Finalmente, Asli comienza a confiar en Ferhat, ya que se abre a él y comienza a actuar como ella misma. Sabe que Ferhat es su héroe, esposo y el hombre del que está locamente enamorada. Mencioné la escena del hospital en la que Ferhat le asegura a Asli que la recogería a las 9 p y la narrativa de la bestia. Fue impresionante. Era imposible no derretirse, tan maravilloso era. Sin mencionar la gran escena en la cabaña donde le dice a Ferhat que no le tuvo miedo al hombre con el cuchillo durante el evento del hospital. Luego, Ferhat le pregunta por qué no está preocupada, y la acción se representó brillantemente en ese momento a través de los pensamientos de Asli, mientras respondía a su pregunta en su cabeza diciendo: sabía que estarías allí para salvarme, yo no estoy seguro de cómo lo supe, pero lo hice. Esto es simplemente una señal de un vínculo, confianza, romance apasionado y, lo más importante, un amor que se está desarrollando y volviéndose tan profundo y romántico como siempre. Un beso apasionado es aquel que está lleno de emoción e intensidad. Es una expresión física de amor, deseo y afecto entre dos personas, y frecuentemente implica un flujo de energía profundo y fuerte. Aunque es difícil, pero no imposible, descubrir besos calientes y apasionados como los que se muestran en series sudamericanas como las series brasileñas, hacen un buen trabajo al mostrar una fuerte conexión y un profundo nivel de intimidad. Eso sucede cuando los actores actúan con intensidad, lo que suele ir acompañado de otras manifestaciones físicas de afecto, como abrazos y caricias, y puede ser una experiencia emotiva e inolvidable para ambas partes. Entonces, siéntete libre de dejar tu lista de los besos más apasionados en el drama y las series turcas en el área de comentarios a continuación. Esté atento al próximo video, pero antes, haga clic en el botón de suscripción. Te veré allá.